y vamos a compartir pantalla. Muy bien. Y comenzamos. Entonces, esta es la clase de este día, viernes 11 de marzo, y este es el paquete de actividades que tenemos para este viernes. Vamos a tener esta clase expositiva que está relacionada con el plan de utilidades. Y vamos a continuar con la clase expositiva. Bueno, voy a regresar. Quiero validar, jóvenes, si tengo audio, si me están escuchando. Sí, se le escucha. Sí, se le escucha, Lick. Hola. Quiero validar si tengo sonido. Nosotros sí lo escuchamos, Lick. Sí, se le escucha. Quiero validar si tengo sonido. Sí, lo escuchamos, licenciado. Vaya, estaba pensando que no tenía sonido porque no recibía respuesta. Gracias. Bien. Sí, se le escuchamos. No había escuchado, creo. Ya estaba aquí pensando que me estaba fallando de nuevo el equipo. Ok, vamos entonces a comenzar la clase y lo primero decía, vamos a conectarnos con el material. Entonces, lo que tenemos para este día es esta agenda. Vamos a ver el plan de utilidades. Hay un ejercicio práctico y es también, aparte que lo voy a exponer de forma teórica, voy a trasladarme a la hoja Excel para que lo entendamos mejor. Y ustedes se quedarán con un video que se está referido con el plan maestro. Son dos partes, esta es la parte 1. Y también un control de lectura número 7, que la temática es el estado de flujo efectivo. Es el tema de ayer, la parte teórica conceptual. Ahí no va ningún ejercicio. Y también un laboratorio 4, y este es un caso relacionado con el estado de resultados proyectado, pero específicamente con lo que se relaciona con la NIF, en cómo debe de corregirse. Déjenme ver. Déjenme ver. Vamos a ver esperen, quiero asegurarme, en el laboratorio 4, sí, está relacionado con esto, cómo deben de corregirse los errores en periodos anteriores en un nuevo estado de resultados del ejercicio próximo anterior, en el último. Bien, hablemos entonces del plan de utilidades. Es aquel que se elabora para visualizar lo que se espera percibir fruto de las operaciones presupuestadas. También se puede decir que el proceso que se realiza con el propósito de ayudar a la administración a realizar eficazmente las importantes fases de las funciones de planificar y controlar. En inglés se denomina Profit Plan. Este es entonces una proyección de las utilidades a un determinado periodo que incluye
las ventas, los costos, los gastos, y también se refiere a los cambios de la moneda, a los movimientos inflacionarios y nuevos proyectos. Este plan se elabora generalmente se elabora para un año, con el propósito de pronosticar el siguiente año. Entonces, hablando de la planeación de utilidades, nos vamos a iniciar hablando de la planeación estratégica. Lo que ocurre es que la planeación de utilidades se integra dentro de la planeación estratégica. Y la planeación estratégica lo que nos permite es determinar claramente a dónde se quiere ir, teniendo en cuenta dónde nos encontramos en este momento y luego fijar ese horizonte para encaminarse a la obtención de la misión. Entonces, cuando hablamos de dónde ir, lo que estamos diciendo es que tenemos que definir la misión y la emisión, la formulación de la misión. Es importante siempre adherir los valores. ¿Qué es entonces la misión? En esto lo que se hace es, en esta definición de la misión, la recomendación es que deben participar todos los miembros de la empresa para que todos conozcan y sepan a dónde es que la empresa quiere llegar. Y en la misión lo que se incorpora es la razón de ser la empresa. Este enunciado, que se denomina misión, entonces debe reflejar el objetivo fundamental de la empresa. Mientras que los valores reflejan esos principios fundamentales con los que la empresa debe operar. Se debe establecer y difundir para que las acciones y decisiones sean acorde con estos. Cuando entonces hablamos dónde está, se trata de identificar el negocio, analizar la industria en la que nos encontramos y analizar los factores básicos de la competencia. Ahí está en el entorno. Y, por supuesto, identificar de las fuerzas y debilidades, que esto es el diagnóstico interno. Esto de identificar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades es un diagnóstico interno. Y el diagnóstico externo está relacionado con el análisis de la industria y con el análisis de los factores básicos de la competencia para que podamos identificar cuáles son las amenazas y si hay oportunidades en ese entorno. Entonces, hablando de la identificación del negocio, es establecer cuántos negocios integran la empresa mediante, claro está, un análisis. Los negocios identificados se denominan unidades estratégicas de negocio. Los criterios para identificar negocios son los clientes, los competidores, la calidad, la capacidad de sustitución de los productos y servicios y esa variedad de productos. En cuanto al análisis de la industria, se hace con el propósito de detectar, identificar esas oportunidades de negocio. La industria es entonces el negocio propio más los competidores que están en el mercado, esos competidores potenciales. En este análisis se hacen estos estudios, 3 estudios. Identificar el número de competidores que tenemos. Y para esto es importante determinar el grado de
dificultad o facilidad para competir con nuestros productos y servicios, para ponerlos a competir con la competencia. En cuanto al análisis de la madurez, determinar si la industria está en etapa naciente, está en una etapa de crecimiento o en una etapa de madurez o envejecimiento. Es parte del análisis. El otro análisis es si existe atractivo, es decir, medir el grado de interés del negocio en permanecer dentro de esa industria, dentro de ese mercado. Ayuda entonces a identificar las amenazas y las oportunidades. Otros elementos que están ahí para identificar dónde estamos es identificar factores básicos de la competencia. Su resultado es determinar los factores que afectan directamente los gustos y preferencias de los clientes y que determinan la compra en un negocio o en el otro. Y identificar entonces en el diagnóstico interno las fortalezas y debilidades. Este es el proceso importante que se lleva a cabo con base en los resultados de la competencia y la experiencia del personal. Es importante mantener y desarrollar las fortalezas de la empresa. Si se identifican fortalezas, hay que fortalecerlas y mantenerlas en el tiempo. ¿Cuáles podrían ser fortalezas? Por ejemplo, un personal altamente capacitado, esa es una fortaleza. O un personal altamente motivado es otra fortaleza. O también una fortaleza es que tengamos un producto de alta calidad, por ejemplo. ¿Cómo llegar entonces? Es la pregunta. Ahí tenemos dos aspectos que necesitamos trabajar. Definir la dirección estratégica, es decir, escribir la dirección estratégica del negocio en la que debe enrumbarse hacia dónde debe ir el negocio como mínimo en los próximos 3 años. Y enseguida, después de definir ese rumbo estratégico, definir los planes de acción, la parte operativa, es decir, plantear esas acciones concretas. Y el presupuesto es donde interviene ahí en los planes de acción. Es porque tiene un papel importante en esta etapa, ya que se debe registrar, contabilizar los recursos financieros con el cual se llevarán a cabo las acciones. En las épocas de cambio es cuando más se requiere planear, cuando hay esas expectativas, cuando hay esos eventos contingentes, hay que planear. Los presupuestos entonces son una excelente herramienta para administrar por objetivos. El presupuesto, ¿qué es? Es un plan. De hecho, tenemos alrededor de 10 tipos de planes y el presupuesto es un tipo de plan. Por ejemplo, los objetivos es un tipo de plan, las metas otro tipo de plan, las estrategias es otro tipo de plan, los programas otro tipo de plan, las tácticas también es otro tipo de plan, también los procedimientos es un tipo de plan. La diferencia es que el presupuesto es un plan cuantitativo, es decir, se expresa en términos cuantitativos, mientras que los otros que mencioné, no, solamente el presupuesto. Entonces, este es un plan detallado para utilizar recursos durante un periodo específico. Por supuesto, requiere una elaboración y esa elaboración requiere que se ejecute un control presupuestal, es decir, un monitoreo, una supervisión, una verificación para efectos de controlar las actividades que se han presupuestado y determinar si se están cumpliendo conforme las estimaciones. Entonces, primero es entender en qué consiste el presupuesto.
Luego, elaborar, ejecutar y la intervención del control presupuestal. En la planeación se establecen los objetivos y, por supuesto, se trata de elaborar varios presupuestos para alcanzar ¿el qué? Los objetivos que se han definido. Y en el control, verificar que los objetivos establecidos en la planeación y que todas las áreas de la empresa estén encaminadas y trabajando por los objetivos. Una buena planeación sin control, entonces se considera que es tiempo perdido. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que estamos formulando estimaciones y proyecciones, pero si no hay una fase de revisión, supervisión y medición, entonces no vamos a poder establecer si estamos cumpliendo los objetivos. Entonces, quiere decir que la planeación y el control son dos funciones que tienen que ir juntas. De hecho, el presupuesto es una herramienta de planeación y una herramienta de control, porque por un lado se hacen las estimaciones y por el otro está el proceso de verificación, supervisión y evaluación. Hablando de la contabilidad por áreas de responsabilidad, el administrador debe ser responsable por las actividades que puede controlar. Los ingresos o los costos y los gastos también son responsabilidad del administrador. Y entonces cuando se establecen esas responsabilidades de cada costo, de cada gasto, es el propósito para evitar que no se pierda el control de estos. Entonces la clave es no castigar a los individuos por no lograr los objetivos, sino más bien de lo que se trata es proveerle de las herramientas que le permitan el registro, la ejecución del presupuesto para que permita la obtención de las metas y de los objetivos. El presupuesto no debe ser autoimpuesto. El presupuesto que preparan los administradores es para que sea participativo y no debe ser impuesto desde un nivel superior. Aún hoy en día todavía encontramos gerentes que le imponen el presupuesto a las áreas funcionales. Y lo que crean con esto es un resentimiento. Si el presupuesto es participativo, genera ventajas, porque el personal, los colaboradores se sienten parte, se sienten comprometidos. Y eso es importante porque ayuda a la consecución de los objetivos definidos con el establecimiento de un plan presupuestal. Y lo contrario es que cuando es impuesto, entonces existe el riesgo de que no haya un cumplimiento. Es decir, se pierde ese factor del compromiso. Entonces, importante es que todos los niveles de la empresa intervengan para formular el presupuesto en cada una de las áreas funcionales. Para que el presupuesto entonces sea exitoso, debe ser aceptado por el personal, principalmente los cargos claves en la administración. De igual forma, la administración superior debe mostrar entusiasmo para mantener motivado al resto del personal. El presupuesto se debe convertir en un instrumento para conseguir las metas que se han establecido. Hay un presupuesto que se denomina presupuesto base cero. Este es un enfoque alterno
que se usa principalmente en el sector gubernamental y en las entidades conocidas sin fines de lucro, que son las ONG, organismos no gubernamentales. Este presupuesto consiste en que los administradores deben justificar los gastos, pero no solo en base al año anterior, sino que la base es cero. En el presupuesto base cero, la revisión se efectúa cada año. Este es uno de los inconvenientes de esta modalidad presupuestal. Importante es que cuando se formula un plan presupuestal, se nombre un comité de presupuesto para que sea el encargado de la preparación del presupuesto y que además resuelva las dificultades y problemas, conflictos que surgen en el proceso de implantación, en el proceso de ejecución. Entonces el comité lo que hace es evaluar la asignación para cada una de las áreas. Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista. El orden de prioridades que se le dé depende de las necesidades del usuario. Esta es una clasificación genérica que se conoce. Entonces, tenemos presupuestos según la flexibilidad. Ahí tenemos de dos tipos: rígidos y flexibles. A los rígidos también se les conoce como estáticos, también se les conoce como fijos, también se les conoce como asignados. Y a los flexibles se les denomina también variables, según el periodo en que cubren. Pueden ser de corto y de largo plazo. Según el campo de aplicabilidad en la empresa, podemos tener de operación o económicos, financieros, ahí tenemos tesorería y tenemos los estados financieros proyectados. Y en este plan presupuestal nos vamos a enfocar en este número 3. Y también existen, de acuerdo al sector en el cual utilicen el presupuesto, puede ser entidades públicas, entidades privadas y entidades del tercer sector. Entidades del tercer sector, ahí las que se encuentran son las ONG, los organismos no gubernamentales. Y son las empresas del tercer sector. Entonces, vamos a enfocar nosotros a los presupuestos según el campo de aplicabilidad en la empresa. Entonces, ahí tenemos a los presupuestos de operación o económicos. Algunas empresas le llaman presupuestos de operación, otros le llaman presupuestos económicos, pero estamos hablando de los mismos. Y tenemos los presupuestos financieros. Ambos, la suma de los presupuestos de operación o económicos, más los presupuestos financieros, que es tesorería y estado financiero proyectado. Y también algunas empresas agregan que le dicen capital. Pero la suma de estos dos tipos de presupuestos es lo que se le conoce como el plan presupuestal de utilidades o plan de utilidades, estos dos. Entonces, los presupuestos económicos incluyen la presupuestación de todas las actividades para el periodo siguiente. Generalmente los presupuestos se preparan en un trimestre anterior. Es decir, la idea es que el 2 de enero, bueno, el 1 de enero o el 2 de enero ya estén listos para que se ejecuten. Entonces, estos presupuestos incluyen todas esas actividades para el periodo siguiente al cual se elabora y cuyo contenido a menudo se resume en un estado de resultados proyectado. Entre estos
vamos a mencionar los fundamentales. ¿Por qué habla que se resume a un estado de resultado proyectado? Porque el plan de utilidades finaliza con el establecimiento, con la determinación de las utilidades. Y las utilidades es que las vamos a obtener y las vamos a determinar en un estado de resultado proyectado. Significa entonces que el presupuesto de venta, es decir, el presupuesto de los ingresos operacionales, es el inicio. Y la finalización se resume en el estado de resultado, en donde vamos a ver las utilidades que vamos a obtener después de ejecutar todo el plan de utilidades, después de haber ejecutado todo el presupuesto económico. De hecho, el presupuesto económico es el insumo para formular los estados financieros proyectados. Entonces, tenemos el presupuesto de ingresos, el primero. Acá es importante citar que vamos primero a trabajar con el presupuesto de ventas en unidades, después con el presupuesto de producción en unidades, después vamos a determinar las compras, pero para determinar las compras es importante determinar los inventarios. ¿Cuánto es inventario inicial y final? Para saber cuánto comprar. Y luego tenemos el uso de los materiales. ¿Cuánto vamos a necesitar para producir? Y obviamente allí lo que vamos a trabajar con los costos estándar. Los costos estándar son los que se determinan a través de procedimientos técnicos, es decir, se utiliza una mecánica que nos permita identificar qué cantidad específica de un determinado insumo se necesita, ya sea que lo midamos en libras, lo midamos en yardas o por peso. Y lo mismo con la mano de obra, es decir, un estándar de horas hombre para completar la elaboración de los productos o servicios. Acá importante es identificar si hay procesos y cuánto en horas hombre se establece en cada uno de los procesos. Recordemos que el elemento de la mano de obra junto con los materiales es parte de el costo de producción. Por eso es importante también acá agregar los costos indirectos de fabricación. Y enseguida el presupuesto de gastos operacionales, que ahí ya sabemos que están incorporados los de ventas, mercadeo y administrativos. Luego tenemos los presupuestos financieros. Acá se incluye un elemento importante, es que una vez habiendo determinado el costo unitario de producción a través de los tres elementos del costo, le agregamos el gasto operacional unitario que se determina a través de una fórmula y lo mismo los gastos indirectos de fabricación a través de una fórmula. Entonces, teniendo los costos unitarios de producción más los gastos unitarios por unidad de producto, y importante es obtener la utilidad que la empresa, que el empresario, que la junta directiva desea obtener por cada unidad de producto. Importante es que para esto hay que hacer un estudio de mercado para establecer si no vamos a estar fuera de mercado y poder comercializar nuestro producto y es más, poder maniobrar con el establecimiento de promociones. Una vez teniendo entonces ya el precio de venta, ya se puede determinar el presupuesto de venta en términos monetarios. Y lo mismo cuando se tiene el presupuesto de costo unitario, ya se puede formular el presupuesto de producción en unidades monetarias. Y pasamos entonces, una vez teniendo estos insumos, pasamos a la
a la estructura de los presupuestos financieros. Ahí tenemos cálculos que inciden fundamentalmente en el estado de situación financiera conocido como balance general. Conviene entonces en el caso de los presupuestos financieros destacar la importancia que tiene el cash flow, conocido también como presupuesto de caja, presupuesto de tesorería, presupuesto de entradas y salidas, presupuesto de ingresos y egresos. Y entonces también se le conoce como presupuesto de erogaciones capitalizables. Este es el presupuesto del capital, que algunas empresas lo incorporan. Entonces, vamos a utilizar un caso ejemplo porque vamos a ir aprendiendo haciendo. Aquí tenemos este es un casito, pero este es un caso para elaborar el estado de costo de producción proyectado, el estado de costo de ventas proyectado y el estado de resultados proyectado, un casito. Y luego lo voy a explicar en Excel. Entonces nos dice que en el año 2020 la empresa Manufacturera Su Carro al Día, SADCB, una empresa de capital variable, planea vender 100,000 juegos de forros para cojines de vehículos a un precio de $15 por juego. No se expresa que al 31 de diciembre del año pasado, 2019, la empresa posee 20,000 juegos de inventario y que los tiene a un coste de $8 cada uno. Y que para el siguiente año se programó la producción de 90,000 juegos y que los costos de fabricación son estos: materiales directos, 510,000, mano de obra, 240,000, que los gastos indirectos de fabricación son el 25% del costo de la mano de obra, es una estimación, y nos agregan que la compañía utiliza el método primeras entradas, primeras salidas para evaluar sus inventarios. Los gastos de venta por lo general nos dice que ascienden a el 20% de las ventas y que se espera que los gastos de administración se incrementen un 30% en relación con los reportados durante el trimestre del año anterior, los cuales fueron de $150,000. Agrega que el capital social al 31 de diciembre de 2019 asciende a $250,000 y que tiene constituida una reserva legal de 25,000. Estos son los datos del caso. Y entonces lo que nos piden es preparar un estado de costo de producción, un costo de ventas, todo esto presupuestado, y preparar un estado de resultados proyectado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no olvidar, ¿verdad?, colocar el nombre de la empresa. Aquí lo tenemos: Compañía Manufacturera Su Carro al Día, SADCB. El tipo de documento de qué se trata, el estado de costo de producción proyectado, el periodo de qué se trata, el estado de costo de producción proyectado del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020. Y nos dicen que estos valores están expresados en dólares de Estados Unidos. El caso nos dice que el inventario inicial, estábamos hablando del año 2020, y nos dieron información del año 2019, que el inventario inicial para el año 2020 era de 20,000 unidades y que esas unidades estaban valoradas a $8. Entonces multiplicamos 20,000 por 8 y eso nos representa $160,000. Y que vamos a producir 90,000, esa es la proyección, 90,000. Claro, para poder determinar el costo de producción necesitamos la información que nos proporcionaron de los materiales directos, 510,000, la mano de obra directa, 240,000, y la carga fabril,
es el cálculo que nos da de 60,000. Entonces, lo que tenemos que hacer es la suma de los tres elementos del costo son $810,000. ¿Qué tenemos que hacer? 810,000, el costo total, dividido entre las 90,000 unidades. Así es como determinamos el costo unitario. Entonces, tenemos ahora 20,000 que estaban en el inventario inicial, más 90,000 que se produjeron. Esto nos genera el inventario disponible para la venta. Importante es que lo tenemos a diferente costo. Las primeros 20,000 a 8 y las 90,000 a 9. Y el costo total entonces asciende a 160,000 más 810,000 a 970,000. Hasta ahí ya tenemos nuestro estado de costo de producción proyectado. Nos trasladamos al estado de costo de ventas proyectado con las mismas generales. Entonces, como nos están diciendo que para poder determinar nuestro costo de ventas, debemos utilizar el sistema primeras entradas, primeras salidas. Y recordemos que nos dice en el caso que se tiene estimado vender 100,000 juegos. Muy bien. Entonces, si vamos a vender 100,000, significa que vamos a sacar primero las primeras 20,000 y las primeras 20,000 tienen un costo de 8. Esto es 260,000. Para completar los 100,000 que se van a vender, vamos a sacar los 80,000 de esta producción de 90,000. Entonces, esta producción de 80,000 está valorada a 9. Multiplicamos 80,000 por 9, nos da 720,000. Y la suma de ambos nos suma las 100,000 unidades a vender a un costo de $880,000. Entonces, este es nuestro costo de venta proyectado. Ahora el siguiente paso es elaborar el estado de resultados proyectado con la misma general, ¿verdad? Entonces solo le cambiamos el título del documento. Comencemos, las ventas dice que son 100,000. Y si recordamos, nos dice el caso que las vamos a vender. ¿A cuánto? A 15. Vamos a vender 100,000 a 15. Muy bien. Entonces, por eso tenemos aquí 100,000 por 15 nos da 1,500,000. Menos el costo de venta que acabamos de determinar. Aquí está, 880,000. Entonces, el costo de venta, 880,000. 1,500,000 menos 880,000, tenemos la utilidad bruta, 620,000. A los 620,000 le vamos a restar los gastos operacionales. Lo que nos dijeron es que los gastos administrativos van a ser, regresemos, van a ser los gastos de administración. Aquí están, gastos de administración, el 30% de los reportados, incremento del 30%. Entonces tenemos que calcular el 30% de 150,000 y eso sumárselo a 150,000. Y en el caso de las ventas, lo que nos están diciendo es que es el 20% de las ventas. Entonces, acá tenemos que son 225,000 y los gastos de venta, el 20% de 1,5 millones. La suma de estos dos nos da 525,000 y aplicamos la resta. La utilidad bruta menos los gastos operacionales, tenemos la utilidad operacional. Calculamos reserva legal. ¿Y cómo vamos a hacer para calcular cuánto le corresponde? Bueno, se nos dice que el capital social era de 250,000 y entonces y que la reserva legal tiene 25,000. Entonces la quinta parte es 50,000. Le falta pendiente de constituir 25,000. Entonces el 7% sobre la utilidad operacional, 6,650, y ya tenemos la utilidad antes de impuestos y calculamos el impuesto sobre la renta, el 30%, y entonces la utilidad neta después de impuestos es 61,845 y ahí es la finalización del ejercicio. Bien,
Ahora vamos a hacer una presentación rápida haciendo uso de la hoja Excel, porque se van a quedar con un ejercicio de este, pero el de ahora, vamos a ver, solo déjenme revisar si es sobre este tema, pero bien, por eso es importante que lo explique en Excel. Quiero revisar el laboratorio 4. A ver, sí, efectivamente. El laboratorio 4 corresponde a formular un caso similar al que voy a explicar en este momento, haciendo uso de hoja Excel. Entonces, un ejercicio igual para determinar el costo de producción, el costo de ventas y el estado de resultados proyectados. Entonces, aquí lo vamos a ver mucho más fácil porque lo tenemos en una hoja Excel. Este caso ya está en la plataforma y está el Excel. Entonces, la recomendación es, si van a utilizar los formatos, solamente asegúrense de que hayan ingresado los datos de forma correcta. Caso contrario, si no revisan, un error le va a dar una cantidad diferente. Entonces, acá para facilitar la comprensión, he agregado la información del caso, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos los 20,000 unidades a 8. Entonces, esta es la multiplicación de los 20,000 por 8, nos da 160,000. Y tenemos el costo de producción y aquí tenemos el cálculo. Este dato se calculó. Recuerdan que aquí dice que los gastos indirectos es el 25% de la mano de obra. Entonces aquí está, veamos, 0.25 por H15. Entonces el H15, aquí está, sobre 240. Gastos indirectos de fabricación, 25% del costo de la mano de obra directa. Okay. Entonces se calcula sobre este valor. Y aquí lo que tenemos es la suma de los tres elementos del costo, ¿verdad? Y luego, si ustedes se fijan acá, 810,000, que está en I17, lo dividimos entre E13. Aquí está. E13. Y así es como determinamos los $9. No se les olvide que aquí hay que sumar el inventario inicial más la producción. Ya tenemos el inventario disponible para la venta. Y entonces lo mismo es la suma de el inventario inicial más el costo de producción de los 90,000. Eso nos da 970,000 de costo de producción proyectado. Luego, en el costo de ventas proyectado, entonces, primero, el inventario inicial es lo que se va a $8. Primeras entradas, primeras salidas. Y de los 90,000 que producimos, vamos a sacar 80,000 a 9. Aquí están 80,000 por 9. Y luego sumamos 160,000 más 720,000, nos da 880,000, las 100,000 unidades. Este es nuestro costo de ventas proyectado. Utilizando primeras entradas, primeras salidas. Ahora nos trasladamos al estado de resultados. Y aquí tenemos el estado de resultados y lo que nos dicen es que ventas son 100,000 a $15. 100,000 a $15. Están acá, 100,000 a $15 son 1,500,000. Luego, déjenme ver si tenemos alguien que Licenciado, olvide. ¿Sí? el ¿Perdón? el costo unitario siempre lo va a dar en el ejercicio, porque yo no entendía dónde había salido, pero ahorita me acabo de fijar que en el texto está. Perdón, repíteme. En el caso del costo unitario, que usted le ha puesto ahí, ¿verdad? En el inventario inicial, $8 y inventario de producción, $9. ¿Eso siempre el enunciado del ejercicio lo va a definir o hay alguna otra manera en que nosotros lo podamos deducir? Si es un inventario inicial, ya se tiene determinado en cuánto, y si no se les da en el caso, tenemos que ir a buscar el estado de situación financiera del año próximo pasado, en donde podamos ver a cuánto asciende
el inventario de productos terminados, ¿verdad? En este caso, Ok. sí, en este caso ya nos proporcionan el inventario, pero si no lo proporcionan y nos dan un estado de situación financiera, entonces tenemos que ir a buscar los inventarios, ¿de acuerdo? Aquí el caso ya no. Gracias, licenciado. Sí, ok. Entonces, ya en el estado de costo de ventas, entonces lo que tenemos acá, aquí ya lo determinamos. Entonces, lo importante es que este saldo de costo de ventas solo lo vamos a ir a traer de acá porque ya lo calculamos. Por eso es que incluso yo les comentaba que cuando estamos hablando de eh, estados financieros proyectados, a mí me gusta separar el estado de costo de producción y el estado de costo de venta, porque es mucho más fácil entenderlo, mucho más fácil de poder expresarlo en términos numéricos y facilita la comprensión. Entonces, ustedes se fijan, ya solo traemos aquí el costo de ventas y así es que obtenemos la utilidad bruta. La utilidad bruta. Y luego le restamos los gastos operacionales. Y aquí está. Nos dicen que los gastos de venta son el 20% de las ventas. Entonces aquí está 30%. Venta, aquí está. 20% de las ventas que están aquí en la columna I40. I40. Entonces, ventas. 20% de la columna y la fila I40. 300,000. Y que los gastos de administración dice que es el 30%. Entonces, de incremento. Entonces, si tenemos 150,000, debemos calcular toda cantidad multiplicada por sí misma nos da 150,000. Como nos dicen un incremento del 30%, entonces por eso le ponemos 1,3 por 150,000. ¿De acuerdo? Aquí está. 1,3 multiplicado por 150,000 y así determinamos los gastos administrativos. Entonces sumamos gastos de venta más los gastos de administración y ya nos tenemos aquí los 495,000. Que restados a la utilidad bruta ya tenemos la utilidad operacional. La reserva legal. ¿Cómo se calcula? El 7% de la utilidad operacional. Recordar que siempre hay que ir, en este caso, no se nos ha provisto un estado de situación financiera, pero nos dan el dato, ¿verdad? Y nos dicen que capital social es 250,000 y que tiene constituido 25,000. Entonces, calculamos cuánto es la reserva legal que debe constituir esta empresa, 50,000. Y lo que hacemos es dividir 250,000 entre 5, porque nos dicen que es la quinta parte del capital social. Y así es como determinamos la obligación total. ¿Cuánto tiene constituido? 25. Entonces, ¿cuánto falta constituir? 25. Aquí lo que hemos hecho es a los 50,000 le quitamos lo que ya constituimos, cuánto, para determinar cuánto falta constituir. Y entonces, si le faltan 25,000 y el cálculo del 7% es 8,750, entonces por eso calculamos total. Como hemos conversado, si ya la empresa está cercana a constituir la totalidad de reserva legal, solamente constituirá la parte que le falta. Pero si con el 7% calculado no cubre los 25,000, entonces hay que ponerle el 7% completo. 7% completo. Entonces aquí nos genera la utilidad antes de impuesto. Y aquí le toca el 30% porque las ventas totales son de 1,500,000. Y entonces el 30% de impuesto y así obtenemos la utilidad neta, restando
de la utilidad antes de impuesto, el impuesto del 30% de 81.375 y ahí finalizamos el ejercicio. ¿Pregunta, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? Un ejercicio igual al que les queda para ahora. ¿No hay preguntas? Cerramos la hoja Solo Excel. lo de la utilidad, licenciado. Dime, pregúntame. La utilidad, ¿cómo es que...? ¿Cómo se obtiene? Esta. Ajá, correcto. Vamos otra vez, ok. No, la utilidad operacional. Operación. Ah, muy bien. Fíjate que lo que hacemos es de la utilidad bruta. Y la utilidad bruta se obtiene de el total de las ventas menos el costo de ventas. El costo de ventas es el que determinamos aquí a través de el método primeras entradas, primeras salidas del inventario de productos terminados. Y entonces, acá lo que hacemos es que tenemos el inventario inicial, es el que tenemos 20,000 unidades a $8, nos da 160,000. Y de las 90,000 que producimos, tomamos 80,000. Y estas nos quedan 9. Entonces, así es como tenemos los 720,000. Aquí la suma de el inventario inicial más las 80,000, 880,000. Y eso corresponde al costo de ventas, es este. Te fijas que solo lo vamos a traer de acá. A las ventas totales estimadas, 100,000 a 15, le quitamos el costo de ventas que acabamos de determinar y obtenemos la utilidad bruta. A la utilidad bruta, los gastos operacionales. Y los gastos operacionales se integran de los gastos administrativos y los gastos de venta. Los gastos administrativos me dicen que es el 30% de incremento de los gastos del año pasado, del trimestre pasado, último trimestre del año anterior. Por eso es que multiplicamos acá 1.3, porque si lo multiplicamos solo por 1 nos va a dar 150,000. Pero como hay un incremento de 30 por 1.3 y así obtenemos 195,000. Y los gastos de venta, lo que me dicen es el 20% del total de las ventas. Son estimaciones que se hacen. Entonces, la suma de este 195,000 más los 300,000 nos da los gastos operacionales. Entonces, a la utilidad bruta menos los gastos operacionales, ahí nos da la utilidad operacional. Y a esta es la que le calculamos la reserva legal del 7%, toda vez y cuando no lo haya completado la quinta parte del capital social. Y finalmente a esta utilidad le calculamos el impuesto y llegamos a la utilidad después de impuestos. Ok, ¿pregunta? ¿No hay preguntas? Ok, si no hay preguntas, cerramos entonces. Y quedamos para mañana la clase presencial de 1 a 6. Si no hay preguntas, jóvenes se quedan. Recuerden, les quiero recordar, ¿verdad? Que tienen pendientes de hacer el laboratorio del día de ayer. Tienen pendiente el ensayo, el laboratorio del día de ahora, el control de lectura también. O sea, tienen bastante trabajo para que ustedes pasen entretenidos. Bien, entonces nos vemos mañana, jóvenes. Hasta mañana, licenciado. Okay. Hasta luego. Hasta luego. Que les aprovechen las tareas. Nos vemos, Lick. Buenas noches. Buenas noches.